Voy a iniciar, ¿verdad? Voy a empezar a grabar y vamos a dar inicio a lo que es el repaso de el curso introductorio. Ayer nos quedamos en la investigación cualitativa. Ya ayer habíamos hablado, o más bien habíamos visto algunas de las características de la investigación cualitativa, ¿verdad? De lo que trata de investigar. Entonces, la esencia de la investigación cualitativa es que se enfoca en comprender los fenómenos. Aquí estamos hablando de significados de acuerdo a una persona, a una comunidad, a una población, ciertos eventos traumáticos, ¿verdad? Comprender una sociedad, ¿verdad? Entonces, la investigación cualitativa trata de comprender todos esos distintos fenómenos explorándolo. ¿Pero a partir de dónde? De la perspectiva de los participantes en un ambiente natural. Entonces, aquí lo que nos interesa es la forma de pensar de los participantes, ¿verdad? Y todo el proceso de investigación se realiza en el ambiente natural en donde se encuentra ese fenómeno que yo quiero estudiar, ¿verdad? También el enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado en algún grupo social específico, ¿verdad? Que si hay alguna población a la cual nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Y cuando esta casi no se conoce, pues se puede iniciar con un estudio cualitativo. Siempre hay una idea de investigación. Siempre hay algo que nos va a orientar desde el inicio de nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, al igual que en un estudio cuantitativo, la investigación cualitativa va a partir de una idea y el investigador tiene que conocerla, tiene que leer un poco al respecto para poder formularla y al mismo tiempo, debe de formular todo un planteamiento del problema con los mismos apartados de la investigación cuantitativa. Entonces, en la investigación cualitativa, el planteamiento del problema es que el investigador siempre debe tener cuáles son sus propósitos u objetivos, ¿verdad? Siempre debe de definir ciertos objetivos. También puede empezar a formar sus preguntas de investigación, porque eso es lo que le va a orientar en relación a qué es lo que desea buscar. Aunque, como ya vimos, la investigación cualitativa es más flexible. Entonces, el investigador puede retornar. Una vez iniciado el proceso, él puede retornar para mejorar sus preguntas de investigación. También hay que hacer una justificación y una viabilidad, porque el investigador también tiene que comprobar que su investigación es importante, es necesaria, a quienes va a ayudar, ¿verdad? Entonces, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad siempre debe de plantearse. Igual la exploración de deficiencias en conocimiento, ¿verdad? Ver qué es lo que hace falta, qué es lo que no hay en relación a ese tema en el conocimiento con el que hace cuenta para ver qué tanto va a aportar, ¿verdad? Y lo otro es que el investigador en su planteamiento del problema, que ustedes ven acá, este punto es diferente al de la cuantitativa, ¿verdad? Y es que se debe de hacer una definición inicial del ambiente o el contexto. Entonces,
el investigador, aparte de plantear los otros aspectos del problema, también debe de hacer una definición inicial sobre en quiénes va a investigar, a dónde va a investigar, qué tipo de muestra va a utilizar, ¿verdad? ¿Me escuchan bien o se me escucha entrecortado? Porque aquí a veces me dice que mi conexión a internet está inestable. Si tienen problemas para escuchar, igual estoy grabándolo y puedo ir más despacio. Pero si quieren que repita algo, igual yo lo puedo hacer. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debe de tomar en cuenta el investigador? ¿Verdad? Debe de, primero, para realizar su planteamiento del problema, debe de usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, ¿verdad? Debe sí, sí, sin duda se oye entrecortado, porque mi internet dice que está inestable, ¿verdad? Aunque aquí a todos mis aparatos ya les quité la red, pero espero que tal vez se vaya mejorando. Y si no, esperemos que quede bien grabado, esperaría yo, tal vez, ¿verdad? Ok. Voy a ir igual despacio. Si quieren que repita algo, igual lo puedo repetir. Entonces, para hacer nuestro planteamiento del problema, ¿cómo es que qué consideraciones debe tomar en cuenta el investigador? Primero, debe usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Es decir, comprender, digamos, razones, motivaciones, que se va a hacer una búsqueda, una indagación, etc. Luego, que utilice verbos activos que comuniquen una intención básica del estudio y las acciones que se llevan a cabo para comprender el estudio. Aquí en este caso los verbos que se pueden utilizar son describir, entender, comprender, examinar, ¿verdad? Luego, hay que usar un lenguaje neutral, no tiene que ser direccionado. El investigador debe permanecer neutral y en su exposición va a evitar palabras que impliquen un resultado específico, ¿verdad? Entonces, hay que explorar las experiencias, por ejemplo, ¿cómo puede ser un lenguaje neutral? Explorar las experiencias de estudiantes universitarios. Un lenguaje no neutral sería explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. ¿Por qué no es neutral? Porque ya el investigador está planteando qué van a ser las exitosas, y exitosas desde el punto de vista de quién, ¿verdad? Pues obviamente será del mismo investigador. Luego, incluir la definición general del trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un tema conocido por los lectores potenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que el investigador debe dar o plantear una idea general a los lectores en relación al trabajo y al fenómeno, ¿verdad? Si no es conocido, hay que hacer una definición inicial para que las personas empiecen a relacionarse con este. Luego, en la estrategia de investigación, el diseño va a ser básico y va a exponer los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Acordémonos que en este caso de la investigación cualitativa, no todo lo vamos a poder plantear desde el inicio y entonces después al inmersarse ya en el campo, se pueden ir haciendo los cambios, ¿verdad? Ok. Luego dice, deben mencionarse casos de estudio
unidades de muestreo o análisis, ¿verdad? Bueno, por favor, si tienen apagado su micrófono mejor, porque cuando hay varias personas hablando, entonces se puede escuchar entrecortado. Bueno, luego tenemos que, entonces, en el caso de lo otro que se debe de incluir en el proceso son los casos de estudio, las unidades de muestreo o análisis que vamos a tener inicialmente y el ambiente inicial. Entonces, el investigador, si ustedes ven, hace una planificación, pero esta planificación puede estar sujeta a cualquier cambio que se pueda ir realizando mientras se está dando el proceso. No es algo fijo, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la justificación, en la investigación cualitativa, es importante, ¿verdad? Porque siempre es necesario que haya quienes aprueben la investigación y muchas veces es porque van a contribuir, ¿verdad? Monetariamente. Entonces, la justificación siempre debe de ser incluida. Y dentro de esta, también es necesario hablar de la relevancia social. Esto es muy importante porque si vamos a estudiar fenómenos desde el punto de vista de las personas, entonces, ¿qué tanto les va a ayudar a ellos esta investigación? Luego, ¿cuáles son las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica? ¿Verdad? Todo esto es importante que se incluya en la justificación y como dice aquí se puede incluir datos cuantitativos para enriquecer la investigación. ¿Verdad? Se pueden utilizar. En el caso de la viabilidad, ¿verdad? Aquí igualmente hay que valorarlo en relación al tiempo, los recursos y las capacidades, ¿verdad? Si se puede llevar a cabo el estudio, si se tienen los recursos para hacerlo, con cuáles se cuenta, con cuáles no se cuenta, ¿verdad? Eso siempre es importante ponerlo en la justificación. En las deficiencias en el conocimiento, es necesario indicar qué contribuciones va a hacer la investigación al conocimiento actual, ¿verdad? Siempre expresar por qué es importante en relación al aporte que va a tener nuestra investigación en el conocimiento. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente paso. El planteamiento del problema en una investigación cualitativa es un poquito más laxa o más suave, ¿verdad? En el sentido de que en la investigación cualitativa, cuando ya nos vamos inmersando y vamos realizando el proceso, entonces ahí vamos mejorando muchas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos cambiando la muestra, inclusive podemos cambiar el ambiente, vamos formulando mejor nuestras preguntas. Muy bien. Ahora, ¿hay que revisar literatura en la investigación cualitativa? Sí, hay que revisarla, ¿verdad? Y esta es útil para detectar, por ejemplo, conceptos claves. También para descubrir los métodos de recolección y análisis de datos más adecuados. Ver cuáles han dado los mejores resultados en otras investigaciones, ¿verdad? Y hay que evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. Es decir, que de acuerdo a lo que descubrieron estos otros estudios, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus interpretaciones? ¿Qué es lo que han logrado obtener que sea destacado, verdad? Y cómo poder profundizar en esos aspectos. En la revisión de la literatura siempre es necesario que vamos a seleccionar solo lo que es realmente importante y reciente y lo que está directamente vinculado con el planteamiento del problema, ¿verdad? Debemos ser selectivos en ese caso y para toda investigación. Solo utilizar la fuente o la literatura que realmente nos va a ayudar. Entonces, esta investigación pues puede ayudarnos para cuando hagamos nuestro planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema se fundamenta en investigaciones previas, ¿verdad? Entonces, sí debemos hacer investigación para iniciar
o para formular nuestro planteamiento del problema, aunque como ya dijimos, que en el proceso mismo de la inmersión en el contexto, entonces se puede ir mejorando este planteamiento o fundamentando el planteamiento, ¿verdad? Empezamos a recolectar datos, dijimos, y puede ser que eso nos lleve a cambiar nuestra muestra, porque descubrimos que podemos conseguir datos de otras fuentes. Entonces, a medida va el proceso, podemos ir cambiando nuestro planteamiento del problema. Ahora, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? Eso también es importante que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Que en el caso del estudio cualitativo, las hipótesis son generales, emergentes. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ir surgiendo del proceso. Son flexibles y contextuales, es decir, que se pueden modificar y que se van a ir afinando. ¿De qué depende que vayan cambiando las hipótesis? Bueno, eso depende de los datos que vayamos recolectando, de los primeros resultados y del curso de la investigación. Entonces, a lo largo de toda la investigación, las hipótesis se van modificando y al final las vamos a afinar. Entonces, son más un resultado de un estudio que un origen, ¿verdad? Entonces, las hipótesis en el caso de la investigación cualitativa no las vamos a probar estadísticamente, sino que las vamos a ir formando a lo largo de nuestra investigación. Acordémonos que la investigación cualitativa es inductiva. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver casos particulares y a partir de eso vamos a poder realizar generalizaciones, ¿verdad? Entonces, esas generalizaciones llegarían a ser las hipótesis de trabajo, ¿verdad? Entonces, en cualitativa, ¿qué es lo que aplica? Hipótesis, premisa, supuesto. Bueno, primero, no importa cómo lo llamamos, ¿verdad? Se pueden llamar hipótesis, premisas o supuestos, ¿verdad? Y pensando que son como más bien oraciones que expresan generalidades en relación al fenómeno. Segundo, que si se tiene, dice, una pregunta de investigación cualitativa, hay que tener una respuesta tentativa para contrastar. Por eso es que el investigador debe de leer, ¿verdad? Porque la duda o el problema que él quiera investigar, pues debe de tener una posible respuesta para saber por dónde es que debe de trabajar. Otro punto, que no hay que pretender darle una estructura de hipótesis cuantitativa. No hay que formular la hipótesis en el estudio cualitativo igual como lo formulamos en la cuantitativa. Acuérdense que lo que hemos visto en la cuantitativa, que una hipótesis es tal aspecto, causa tal cosa. Entonces, en el caso de una investigación cualitativa, no debemos estructurar así las hipótesis, ¿verdad? Porque no podemos ser tan contundentes y porque no va a haber una prueba que determine que eso así es. Y en cuarto punto, que en la investigación cualitativa las hipótesis deben de ser abiertas. Es decir, ofrecer la posibilidad de nuevos hallazgos, ¿verdad? Permitir la posibilidad que de lo que encontremos, de ahí vamos a generar nuestra hipótesis, ¿verdad? Entonces no debemos formular las hipótesis como que ya son las respuestas a nuestras preguntas de investigación, porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, una vez que se hace el planteamiento inicial, con todos sus aspectos, aparte de eso ya vimos que hacemos una delimitación del campo, de las unidades de muestra y hacemos hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el siguiente paso es que se ingresa en el ambiente, se va al campo. Entonces, una vez que elegimos el ambiente, el contexto o el lugar apropiado, nos inmersamos en él
y empezamos a buscar las respuestas a nuestras preguntas de investigación, ¿verdad? Dentro del campo de investigación. Entonces, el investigador va al campo, ¿verdad? A responder las preguntas. Ahora, para poder recolectar información, siempre tenemos que hacer un diseño de investigación, ¿verdad? Y aquí en este caso, en la investigación cualitativa, el diseño es el abordaje general que se va a utilizar en el proceso de investigación. Aquí en este caso es diferente al cuantitativo, ¿verdad? Porque no vamos a hacer un plan específico sobre cuántas veces vamos a ir, quiénes vamos a ir, hacer un instrumento único, capacitarnos solo para ese instrumento. Entonces, no es igual en la investigación cualitativa, sino que aquí en la investigación cualitativa, el diseño va a depender de cada contexto. Entonces, no vamos a hacer procedimientos estándares o estandarizados, ¿verdad? Sino que va a depender, cuando ya ingresa al campo el investigador y comprende bien el área en el que va a trabajar, entonces puede formular un diseño. Entonces, por eso dice que el diseño, como así igual como la muestra, la recolección de datos y el análisis va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión y el trabajo de campo. O sea, hasta que ya entramos al campo podemos llegar a definir mejor cuál va a ser nuestro diseño de investigación. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer en el marco del diseño, ¿verdad? Mientras estamos decidiendo el diseño. Primero, que vamos a hacer una inmersión inicial y profunda en el ambiente, ¿verdad? Acuérdense que si estamos hablando del estudio de una sociedad o de un fenómeno en determinado lugar, entonces debemos de ir a ese lugar, debemos ubicarnos en ese ambiente. Luego, debemos permanecer en el campo, ¿verdad? Debemos estar en el campo, inmersarnos en el campo, empezar a platicar con las personas, ver quiénes son los que tienen la mayor información, etcétera. Y entonces empezamos a recolectar los datos. Luego de recolectar los datos, pues los datos se analizan. Inclusive desde la primera entrevista, el investigador analiza esos datos. Y eso va a producir que se genere, que se vayan generando teorías y también a partir de ahí se pueden ir generando cambios en el diseño de la investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los diseños básicos de una investigación? ¿Verdad? Aquí en este caso, el diseño depende del planteamiento del problema, es decir, qué es lo que queremos obtener. De eso va a depender nuestro diseño de investigación, cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, el diseño puede ser la teoría fundamentada, el etnográfico, el narrativo, el fenomenológico y la investigación-acción. ¿En qué pregunta se enfoca? ¿En qué pregunta se enfoca cada tipo de diseño? Bueno, en el caso de la teoría fundamentada, su pregunta es en relación a procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. O sea, que aquí queremos entender conceptos. ¿Eso qué quiere decir? Queremos generar teoría, queremos generar conocimiento. Entonces, la información que nos proporciona este diseño son las categorías del proceso o las categorías de un fenómeno y los vínculos entre las categorías y la teoría en sí, que explicaría el proceso o fenómeno, el del problema de la investigación. Entonces, aquí en la teoría fundamentada nosotros queremos generar conocimiento. Entonces, tenemos dudas en relación a ciertos conceptos
Entonces, con este diseño nosotros vamos a poder generar la teoría. En el caso del estudio del diseño etnográfico, aquí nuestro enfoque o nuestro problema será comprender las características, la estructura y el funcionamiento de un sistema social. O sea, nosotros queremos entender cómo funciona un grupo, una organización, una comunidad, hasta una familia, una hermandad, ¿verdad? Entonces, queremos comprender cómo funciona ese grupo. Entonces, ¿cuál es la información que nos proporciona este estudio? Él nos va a dar una descripción y una explicación de los elementos y las categorías que integran ese sistema social. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es la estructura social, política y económica? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son las reglas y las normas de ese grupo social? En el caso del estudio narrativo, aquí lo que queremos es comprender un suceso o la sucesión de eventos, o sea, comprender un suceso, pero cómo se fue dando a través del tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a comprender ese suceso? Vamos a hacerlo a través de las historias narrativas de quienes lo vivieron, es decir, las experiencias de quienes estuvieron allí, ¿verdad? ¿Qué sucesos se busca comprender? Puede ser una catástrofe. Ahí estamos hablando de un terremoto, una inundación, etcétera. Puede ser una elección, la biografía de un individuo, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo narrativo es precisamente porque quiere comprender todos los sucesos que estuvieron involucrados en determinado fenómeno. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Porque vamos a obtener las narraciones de los que vivieron ese suceso. Entonces, aquí en este caso, la información que proporciona va a ser sobre la historia de todo lo relacionado al proceso, al hecho, al evento, según las experiencias, siguiendo una línea de tiempo, ¿verdad? Porque si vamos a narrar sucesos, los vamos a poner de manera ordenada, ¿verdad? Lo vamos a ubicar de manera ordenada. Y vamos a poder ver también todas las categorías relacionadas con tales historias y la narrativa. Ok, en el caso del otro diseño, que es el fenomenológico, ahí es nuestras preguntas o nuestro planteamiento es sobre la esencia de las experiencias. Lo que varias personas experimentaron en común respecto a un fenómeno o proceso. Aquí vamos a hablar de experiencias específicas. La diferencia con el anterior es que no se va a ir ubicando las secuencias en relación al tiempo y qué pasó antes y después. No, sino que aquí nos enfocamos lo que vivió cada persona. En el fenomenológico vamos a comprender lo que vivieron y cuáles son las experiencias que tuvieron en común y cuáles son las experiencias distintas de las personas que vivieron ese fenómeno. En el caso de la investigación-acción, la pregunta es sobre una problemática que tenga un grupo o una comunidad y cómo se puede solventar esa problemática. Entonces, en eso se basa la investigación-acción. ¿Cuál es el problema prioritario que hay que solucionar y cuál es la posible solución? Entonces, lo que vamos a obtener es un diagnóstico de la problemática, o sea, encontrar cuál es realmente el problema y que todo el grupo esté de acuerdo en que en ese problema hay que enfocarse y luego también encontrar causas, consecuencias y soluciones en relación a ese problema. Por eso es investigación, acción, porque primero diagnosticamos el problema, sabemos cuál problema es y luego va a la acción, porque se van a poder realizar diversas actividades para solucionarlo. Ok, ahora veamos las características de cada uno de estos diseños. Ya dijimos, primero el tipo de problema más apropiado.
que se aborda con cada tipo de diseño. En la teoría fundamentada, el problema es cuando no disponemos de una teoría o son inadecuadas, ya sea para el tiempo, el contexto, los casos, las muestras. No tenemos una teoría, digamos, que se aplique a una situación en concreto. Entonces, utilizamos este diseño de la teoría fundamentada. El etnográfico, acuérdense que es que lo utilizamos cuando queremos describir, entender o explicar a un grupo de personas que pueden ser parte de una comunidad, de una población, ya sea de trabajo, de estudio, ¿verdad? Cualquier sistema social, un grupo de personas que están unidas por alguna razón. Luego el narrativo, aquí es cuando detallamos historias, cuando las historias nos permiten a comprender un problema, historias que vamos a ordenar, dijimos, según el tiempo, o sea que queremos comprender el problema de inicio a fin y ordenarlo cronológicamente. En el caso del fenomenológico, lo hacemos en base a las experiencias que ha tenido una persona en relación a un fenómeno o las diferentes experiencias que han tenido varias personas en relación al fenómeno. Luego en la investigación-acción ya dijimos, ¿verdad? Que hay un problema en la comunidad que necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. Entonces, ahora veamos la otra característica. ¿Cuáles son las disciplinas en las que se cuenta con más antecedentes para cada diseño? O sea, ¿cuáles son las disciplinas en las cuales podemos nosotros encontrar información o aportes para realizar nuestra investigación? En el caso de la teoría fundamentada, nos podemos basar en las ciencias sociales, del comportamiento humano, de la salud, de ingenierías. Es bien amplio, ¿verdad? El etnográfico puede ser en la antropología, la arqueología y las ciencias administrativas, en el caso de los negocios, ¿verdad? Antropología y arqueología para que nos permitan obtener una comunidad y quizás desde su desarrollo, ¿verdad? En el caso del diseño narrativo, aquí nos puede servir las ciencias de las humanidades, las ciencias sociales y la salud. En el fenomenológico, la psicología, la educación, las ciencias de la salud, las ciencias naturales y las ingenierías nos pueden ayudar. En el caso de la investigación-acción, las ciencias sociales, las ambientales, las ciencias de la salud y las ingenierías. ¿Verdad? Son ciencias que pudieran tener sus aportes a cada tipo de estudio. Veamos ahora el objeto de estudio, ¿verdad? De la investigación. El objeto de estudio, primero, en la teoría fundamentada, es el proceso, la acción o las interacciones entre los individuos. Ese sería el objeto de estudio, que a partir de ahí se va a generar la teoría. El objeto de estudio del etnográfico es el sistema social, como un todo, ¿verdad? Toda esa organización, toda esa comunidad. En el narrativo, el objeto de estudio serían todos los individuos y sus historias, o varias historias de un evento, ¿verdad? Lo que queremos encontrar es cómo inició, ¿verdad? Acuérdate cómo fue la sucesión de eventos. En el fenomenológico, el objeto de estudio son los individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno, que hayan estado allí, ¿verdad? Y en el caso de la investigación-acción, pues va a ser ese grupo o esa comunidad que tienen el problema y en el cual queremos actuar, ¿verdad? El grupo puede ser académico, por ejemplo, los alumnos del grupo 8 pueden ser un grupo, puede ser un grupo social, un grupo político, etc. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de datos más comunes para cada diseño?
En el caso de la teoría fundamental, utiliza más las entrevistas y los grupos de enfoque, ¿verdad? Porque como queremos comprender un proceso, la acción o la interacción entre los individuos, entonces vamos a hacer entrevistas. En el caso del etnográfico, aparte de la entrevista, también va a utilizar la observación participante. Es decir, que va a ver cómo se desarrolla el grupo y hasta puede participar en sus actividades. Va a realizar notas de campo, es decir, que a diario va a ir escribiendo todo lo que vive, todo lo que observa, ¿verdad? Y los documentos que puedan encontrarse y los artefactos que utiliza la comunidad, ¿verdad? Todo esto lo puede utilizar para recolectar sus datos. En el caso del diseño narrativo, va a utilizar las entrevistas, pero también puede utilizar documentos que se hayan realizado en base a ese fenómeno, a lo ocurrido. En el caso del fenomenológico, va a utilizar observación, va a utilizar también entrevistas y grupos de enfoque. En el caso de la investigación-acción, va a hacer entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo, cuestionarios, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven en los grupos de enfoque, en los foros de discusión, en las reuniones de trabajo, es porque el mismo grupo participa en la investigación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estrategia del análisis de los datos para cada diseño? En el caso de la teoría fundamentada puede haber una codificación abierta, axial, selectiva. En el caso del etnográfico puede haber una triangulación, ¿verdad? Integrando diferentes tipos de evidencias. En el caso del narrativo, pues va a utilizar la cronología de eventos. Va a ordenarlos en orden cronológico, tanto de los eventos como de las historias. Y va a ir uniendo, ¿verdad? Todos esos elementos que integran la historia. En el caso del fenomenológico, para su análisis va a hacer las unidades de significado, las categorías, las descripciones del fenómeno y las experiencias compartidas. Y en el de la investigación-acción, pues se va a involucrar a toda la comunidad. Se va a involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis mismo. Y el producto para cada uno de ellos es que en el caso de la teoría fundamentada, pues el producto, como ya dijimos, va a ser una teoría que explique un fenómeno o que responda al planteamiento. En el caso del etnográfico, es una descripción y explicación de un sistema social, ¿verdad? Describimos qué es lo que hacen, cuáles son sus costumbres, sus creencias, etc. En el caso del narrativo ya vamos a tener la historia en secuencias que va incluyendo las diferentes narraciones. En el fenomenológico vamos a describir el fenómeno y también vamos a tener las experiencias comunes de que todos los participantes vivieron. Y en el de la investigación-acción, el resultado es que vamos a tener un diagnóstico de la problemática y también vamos a poder tener un proyecto o un programa para resolverlo. Esas son eran como las características de cada diseño de investigación dependiendo de lo que queremos investigar, ¿verdad? Ok, entonces, después íbamos en el proceso, que el investigador plantea el problema, y hace una investigación bibliográfica, hace un breve marco en el cual va a trabajar, describe el ambiente, describe más o menos cuál es su propósito, su pregunta, su relación de resultado, ¿verdad? Y luego dijimos que va al campo. Y también hace una pequeña distinción sobre en qué muestra va a trabajar.
Entonces, en el caso de la investigación cualitativa, ¿verdad? No tenemos una definición. Hay varios que me escuchan de lejos. No sé si será el micrófono o hay quienes escuchan bien. No sé si me pueden decir. Si alguien más me puede decir. También me escuchan de lejos. Ok. Voy a ver si manipulando aquí ese asuntito pueda quedar mejor, pero voy a tratar de acercarme más el micrófono. Ok. Sí, es que también se escucha cortado. Lo que pasa es que me dice que mi conexión está inestable. O sea, mi red ahorita está inestable y es la misma que utilicé ayer. Lo que pasa es que quizás ahora está más saturada la red, ¿verdad? Entonces quizás por eso se escucha entrecortado, ¿verdad? Pero yo me voy, cuando me sale ese mensaje, voy deteniéndome y pues lo estoy grabando. Espero que en la grabación se escuche mejor, ¿verdad? Ok, entonces dijimos que después que ujú, mm, veamos, no sé, porque me sugieren que vuelva a iniciar la sesión, ¿verdad? La cuestión es de que, si ustedes notaron, me volvieron a dar más tiempo. Lo que yo no sé es si al cerrar la sesión y volverla a iniciar, de cuánto tiempo vamos a disponer, ¿verdad? Yo no sé si quizás trato de terminar por lo menos este contenido, ¿verdad? Y quizás sí pueden hacer los demás, que se salga que si tiene problemas, mucho problema para escuchar, salirse y volver a entrar, lo puede hacer, ¿verdad? Para que escuchen mejor. Ok, entonces dijimos que cuando ya se inmersaba al campo, la primera vez, entonces allí podemos definir mejor cuál es nuestra muestra o con qué muestra vamos a trabajar. ¿De qué va a depender? Bueno, primero de la capacidad operativa, perdón, me adelanté la diapositiva. Va a depender de la capacidad operativa de recolección y análisis. También del entendimiento del fenómeno y de la naturaleza del fenómeno de análisis. De estas cosas depende nuestra muestra. Y deben recordar que la muestra en el proceso cualitativo pueden ser ya sea grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades sobre el cual se van a recolectar datos. Y aquí no es necesario que sea representativo del universo población que se estudie. Acuérdense que el objetivo de la investigación cualitativa no es generalizar los hallazgos, ¿verdad? Sino que es generar teoría o información que se aplique para nuestro caso, ¿verdad? Por eso es que cada investigación cualitativa es única y no busca que la información pues se pueda traspolar a otro tipo de población. Entonces, en la investigación cualitativa, primero tenemos que saber cuáles son los casos que nos interesan inicialmente y a dónde es que los vamos a encontrar. Entonces, para poder llegar a ello, ¿verdad? Y lo que busca una investigación cualitativa es profundidad. ¿Eso qué quiere decir? Todos los casos que nos ayuden a comprender el fenómeno se pueden incluir, ¿verdad? Y podemos cada vez ir incluyendo más si necesitamos más información.
Entonces, de manera general, ¿cuántos casos o unidades de muestra podemos tener para cada tipo de estudio? En el caso del etnográfico cultural, pues va a ser si puede ser toda la comunidad, puede ser, o 30 a 50 casos que lo conformen. Pero si el grupo es más pequeño, pues incluye a todos los individuos el mayor número posible. En el caso del etnográfico básico, por lo menos 12 participantes homogéneos, ¿verdad? Si en dado caso la unidad de análisis son de 100 a 200 unidades. En el fenomenológico, 10 casos es suficiente. La teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, son de 20 a 30 casos. La historia de vida familiar, pues toda la familia, ¿verdad? Cada miembro es un caso. La biografía, pues el sujeto de estudio si vive y el mayor número de personas que lo conocen o que están vinculadas a él. El estudio de casos de 6 a 10, si son en profundidad de 3 a 5. Y los grupos de enfoque de 7 a 10 casos por grupo, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que en el caso de la investigación-acción utilizamos grupos de enfoque? Entonces estos grupos deben de ser de 7 a 10 casos por grupo, ¿verdad? Por lo menos un grupo por tipo de población, ¿verdad? Y si el grupo es menor, pues incluye a todos o a la mayoría de personas posible. Y para generar teoría hay que hacer de 3 a 6 grupos. Ok. ¿Cuáles son las consideraciones para recolectar los datos con el enfoque cualitativo? Primero, que puede presentarse en dos ambientes. Ya habíamos hablado que uno es el ambiente natural y cotidiano de los participantes o unidades de análisis, ¿verdad? Es decir, tal cual las personas están viviendo, trabajando, etcétera, ¿verdad? Y que el instrumento de recolección de datos casi siempre es una entrevista cualitativa, ¿verdad? La observación participante, que eso es algo que hace el propio investigador, ¿verdad? O observación cualitativa y los grupos de enfoque. Pero aquí alguien que ocupa un papel muy importante para recolectar los datos es el propio investigador. Acuérdense que ahí es donde se nos muestra que el observador tiene la capacidad de ver con sus 5 sentidos todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Comprenderlo, o sea, captar las imágenes, los aromas, las texturas, o sea, todo lo que rodea un ambiente y relacionarlo, ¿verdad?, con su investigación. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo además de las personas o casos? Bueno, puede ser en relación a significados, es decir, que nosotros vamos a analizar conceptos, significados propios, ¿verdad?, del contexto en el que estamos trabajando, ¿verdad? Son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social, como definiciones, ideologías o estereotipos. Entonces, los significados van más allá de la conducta y se describen e interpretan. Entonces, el significado es lo que es para un grupo de personas, ¿verdad? Que define pues su actividad, su forma de hablar, su pensamiento. También podemos analizar las prácticas. Es una unidad de análisis conductual. Queremos ver cómo la gente se comporta en una actividad cotidiana y que está definida por los miembros de un sistema social, ¿verdad? Como rutinaria. Por ejemplo, podemos estudiar la relación del doctor o el médico con el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Esas reuniones o esos encuentros, ¿verdad? Esas prácticas de cuando la persona va a pasar consulta. También podemos analizar episodios, es decir, sucesos dramáticos o sobresalientes de la vida de las personas, como por ejemplo una boda o un divorcio.
podemos analizar encuentros. El encuentro es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Sirve para completar una tarea, intercambiar información y termina cuando las personas se separan. Entonces generamos encuentros. El investigador puede ser parte de él o puede generar encuentros de otras personas que se unan para realizar algo en específico y el investigador analiza, ¿verdad?, cómo llevan a cabo su tarea. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Entonces el papel sirve para que la gente se organice, proporcione sentido, significado a sus prácticas, es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos dentro de un grupo o colectividad. Entonces a cada persona se le asigna un papel y se les proporciona una actividad, ¿verdad?, para que las personas cumplan sus papeles dentro de esa actividad y entonces se puede hacer el análisis, ¿verdad?, de cómo ven ellos ese rol o ese papel. Las díadas. Las díadas son análisis que se hacen en pareja, que son grupos de parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo, ¿verdad? Las parejas pueden tener diferentes, por así decirlo, tonalidades, ¿verdad?, que pueden ser íntimas, maritales, paternales, amistosas, impersonales, tiranas, burocráticas. Entonces vamos a generar, a unir, por así decirlo, a esa pareja, ¿verdad? Y se analiza cuál es el origen, la intensidad y los procesos que se dan en esa pareja. Muy bien. Ahora vamos a la técnica de recolección de los datos. Primero vamos a la observación, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que la observación la puede utilizar bastante el investigador. En el caso de la observación cualitativa, aquí dijimos, no es mera contemplación, ¿verdad? Que solo es que se va a sentarse y a empezar a tomar nota, ¿verdad? Sino que a tratar de comprender de manera profunda cuáles son las situaciones que tiene este grupo, ¿verdad? Situaciones sociales. También la observación puede hacer que el investigador tenga un papel activo, es decir, que se involucre, esté en esas actividades y el investigador debe de estar atento a los detalles, a los sucesos, a los eventos, a las interacciones, inclusive a ir haciendo sus análisis de cómo ven las personas esa actividad. Eso quiere decir que vamos a observar actitudes, personalidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de una observación en la inducción cualitativa? Primero, explorar y describir el ambiente, ¿verdad? Analizando los significados, los autores que lo generan, las personas, el lugar, etcétera. Luego, comprender los procesos. ¿Qué personas están vinculadas o la relación entre las personas y las situaciones, los eventos que suceden al paso del tiempo, los patrones que se desarrollan? Ese sería el objetivo. Identificar problemas sociales y luego generar hipótesis para futuros estudios, ¿verdad? Porque también el investigador de una vez puede que no pueda abarcar todo lo que se puede investigar. ¿Cuáles son el papel, el papel del observador? Cuando no hay participación, por ejemplo, cuando se observan videos, él nada más está presente, pero no participa. Puede ser una participación activa, que el observador está presente, pero no interactúa. Entonces, el no participación, perdón, es que el investigador va a ver videos. Él no está en la escena, sino que a través de esos videos va a generar sus análisis. En la participación pasiva es que el observador está en el lugar pero no interactúa. En la participación moderada es que el observador participa en algunas actividades pero en otras no. En la participación activa es que el observador va a involucrarse y a participar en la mayoría de las actividades. Pero dice que no se mezcla completamente con los participantes, sino que sigue siendo un observador. Y en la participación completa se mezcla totalmente. El observador es un participante más, llega a ser parte del grupo.
Entonces, en este caso, ¿verdad? Es importante hacer notar que un observador cualitativo debe saber escuchar, utilizar todos los sentidos, ver todos los detalles, tener la habilidad de descifrar y comprender las conductas en el momento, ser reflexivo y flexible y cambiar el centro de atención si es necesario. Muy bien, ahora veamos las entrevistas que se utilizan en la investigación cualitativa. La entrevista va a ser más íntima, más flexible, va a ser más abierta que la cuantitativa, ¿verdad? Es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, que es el entrevistador, y otra, que es el entrevistado. O puede ser que se entrevisten a varias personas al mismo tiempo. Entonces, las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y las no estructuradas o abiertas. En general, las entrevistas cualitativas pues son flexibles, son más flexibles. Las preguntas y el orden las pueden adecuar, se pueden adecuar a los participantes, o sea que pueden cambiar a cómo se tiene en el instrumento. Que tiene un carácter amistoso, que el entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. O sea que el entrevistado también puede decir en determinado momento, bueno, pasemos a la siguiente pregunta, ¿verdad? El contexto social resulta fundamental para la interpretación del significado. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado y las preguntas son abiertas y neutrales. Entonces aquí tenemos ejemplos de preguntas. Las preguntas generales parten de planteamientos globales que sirven para dirigirse al tema que interesa y son propias de entrevistas abiertas, ¿verdad? Ejemplos de preguntas generales. ¿Qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? Esas son preguntas generales. Ahora, preguntas para ejemplificar. Esas sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Entonces, se le solicita al entrevistado que dé un ejemplo de. Vale, entonces, el ejemplo, la pregunta pudiera ser, usted ha comentado que la atención médica es pésima en este hospital. ¿Podría proporcionarme un ejemplo? ¿Qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida? ¿Qué situaciones le generaban ansiedad en la guerra cristera? Entonces, es para que la persona ponga ejemplos. La pregunta de estructura o estructurales es que el entrevistador solicite al entrevistado una lista de conceptos, es decir, que se ordene, ¿verdad? De manera, que los ordene, ¿verdad? Según el conjunto, la categoría que le pedimos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tipos de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? ¿Qué elementos tomo en cuenta para decir que la ropa de una tienda departamental tiene buena calidad? Entonces, es de que va a enlistar esos conceptos. En el caso de las preguntas de contraste, ¿verdad? Las características de estas preguntas es que al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas. Y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Entonces, aquí en este caso vamos a diferenciar, por eso es un contraste, ¿verdad? En qué cosas se parecen y en qué cosas son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que a otros quieren que se les presente solamente si se les solicita. O sea, ¿qué prefiere? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno nocturno? Entonces aquí quiere que haga una comparación entre las enfermeras que trabajan durante el día y las que trabajan durante la noche, ¿verdad? Entonces esas serían las preguntas de contraste. Ok, ahí terminaríamos lo que es el repaso de la investigación cualitativa.
Ahora pasamos a la bioética, ¿verdad? Antecedentes de la bioética e investigación en seres humanos. Recuerden ustedes que todo se da debido a que en la historia del ser humano han habido ocasiones en el que se han utilizado a las personas para experimentar con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, experimentaron con los prisioneros de los campos de concentración. Y pues tiene mucho más que ver en relación a la historia del nazismo, pero ahorita lo que nos interesa son los experimentos que hacían con los humanos. Entonces ellos tenían estas instalaciones, ¿verdad?, de detención en donde encarcelaban y eliminaban a los enemigos del Estado, ¿verdad? Entonces habían diferentes tipos de personas en estos lugares, como comunistas, alemanes, socialistas, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, clérigos cristianos, personas acusadas de comportamiento anormal. Entonces, en todas estas personas, o de este grupo de personas, era que sacaban para realizar sus experimentos. Y luego, realmente los mataban, ¿verdad? Habían unos lugares que eran como crematorios, ¿verdad? Y realmente las personas no lo sabían. Entonces, en esta Segunda Guerra Mundial hacían experimentos como ahogamiento de prisioneros, esterilización de mujeres sometidas a radiación, aplicación de tinte color azul en los ojos de los niños con ojos de color marrón, e inyecciones letales para luego estudiar la anatomía del cuerpo. Esos eran los experimentos que hacían, ¿verdad? Entonces, posteriormente, se realizaron juicios. Se realizaron juicios contra los responsables de estos experimentos en la ciudad de Nuremberg, de diciembre de 1946 a julio de 1947. Entonces, de allí surgió un decálogo, el decálogo de Nuremberg. Ese surgió, acuérdense, cuando enjuiciaron a los responsables de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, aunque ellos alegaban que los experimentos habían sido por el bien común, ¿verdad? Pero se formó un decálogo, es decir, 10 normas que se debían de cumplir cuando se experimentaba con personas. Entonces, la primera era que era absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto. Había que tener un consentimiento voluntario del sujeto. La segunda norma era que el experimento debería ser que el resultado iba a ser provechoso para el beneficio de la sociedad. La tercera era que el experimento debía ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que primero había que basarse en un estudio de animales, ¿verdad? Y ver cómo resultó en los animales y dependiendo de eso, saber si se puede aplicar en los seres humanos. Y también que se conozca bien la enfermedad, su historia natural, para detectar si hay peligros ante las personas y ahí terminar la experimentación. Luego, que el experimento se debe realizar de tal manera que se evite el sufrimiento físico y mental innecesario. El otro punto es que no debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que pueda sobrevenir muerte o daño que lleve a una incapacitación. O sea, si había posibilidades de que la persona muriera a lo largo del experimento, pues no había que hacerlo. El 6, el grado de riesgo a ser tomado no debe exceder nunca al determinado por la importancia humanitaria del problema. Es decir, que el riesgo no va a ser más que el beneficio que va a traer a la humanidad. Que deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger al sujeto. Que el experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. Que durante el curso del experimento el sujeto humano debe de estar en la libertad de interrumpirlo.
y que durante el curso del experimento el científico responsable debe de estar preparado para terminarlo en cualquier fase. Entonces, esto surgió y esto era lo que debería de cumplirse de ahí en adelante para los experimentos, ¿verdad? Estamos hablando de Europa, ¿verdad? De Alemania. Ahora, en América sucedió esto, el estudio de Tuskegee. Este experimento que inició o se originó en Alabama, fue uno de los más crueles de la historia de la humanidad porque utilizaron a los negros para el estudio de la sífilis. Entonces, el sistema de salud pública de los Estados Unidos engañaron a la población, les entregaban comida caliente, les daban servicio de entierro gratis, a cambio de que les permitieran realizar un tratamiento de una nueva enfermedad que se había expandido ahí, que se llamaba mala sangre, que así se llamaba la sífilis. Entonces, les ofrecían comida y les decían, nos vamos a encargar de tu entierro, pero participa, ¿verdad? Entonces, en este experimento participaron 399 afroamericanos y solo sobrevivieron 8. Entonces, ahí ellos estudiaron la sífilis sin tratamiento, ¿verdad? El experimento duró 40 años. Se fue dirigido por funcionarios del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, realmente también pusieron en riesgo la vida de todas estas personas. Bueno, y no fue que solo la pusieron en riesgo, sino que al final los mataron, ¿verdad? Por lo que hicieron. Entonces, a partir de allí, de ese estudio, fueron surgiendo informes, ¿verdad? En donde se tenían que aplicar principios. Se tenían que aplicar principios éticos básicos. Eso fue en 1978 que se formó el informe Belmont en Estados Unidos. Y los principios eran que se respetara a las personas, la beneficencia, que el beneficio fuera mayor que el riesgo, y la justicia, ¿verdad? Que también fueran beneficiadas. También surgió la Declaración de Helsinki. Esta declaración tiene 15 principios. Acuérdense que en Nuremberg son 10 porque es un decálogo. Aquí en la de Helsinki son 15 principios éticos, ¿verdad? Es para las investigaciones médicas en seres humanos y que está destinada a médicos y otros profesionales involucrados, ¿verdad? Aquí, esta declaración se ha ido revisando en varios países y hay dos grandes tipos de investigación. Una que es la que se realiza en un enfermo, es el clinical research, ¿verdad? Para ya sea evaluar el curso de la enfermedad o evaluar tratamiento. Y la otra es la que se hace con fines no terapéuticos. Los elementos importantes de esta declaración, primero es que el propósito principal para la investigación médica en los seres humanos debe de ser comprender las causas y la evaluación y los efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones. Que se debe de realizar un protocolo que va a ser examinado y enjuiciado por un comité independiente. O sea que va a haber un comité que apruebe esto. La llevarán a cabo la investigación personas con preparación científica y siempre con supervisión de un médico competente. Que el consentimiento debe de ser voluntario y debe ser informado. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona debe de conocer todo lo que va a suceder en el transcurso del tratamiento y que la persona puede retirarse en cualquier momento de la investigación. Y que los intereses del individuo deben prevalecer sobre los intereses de la ciencia o la sociedad, ¿verdad? También hay otras pautas éticas internacionales establecidas por la CIOMS y la OMS. La CIOMS es el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas,
Entonces, en 1982, junto con la OMS, publicó un documento que es una propuesta de pautas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos. Y se basa en estos tres principios, ¿verdad? La búsqueda del bien, el respeto a la persona y la búsqueda de la justicia. Y también, ahora se reglamenta la experimentación con animales, ¿verdad? Ya que desde hace, bueno, siglos, ¿verdad? Se hacen experimentaciones con animales, la inmunoprofilaxis que se hace en animales, por ejemplo, en China, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, Aristóteles, Hipócrates, ellos disecaban animales para conocer el cuerpo, ¿verdad? Y, por ejemplo, así fue como se descubrió la circulación de la sangre, experimentando con animales, ¿verdad? De hecho, yo les comentaba que parte del conocimiento de las células y los tejidos del ser humano se ha realizado por la relación que hay con los tejidos de los animales. Entonces, los principios de la experimentación animal, según Marshall Hall en 1831, es que la experimentación no debe realizarse si la observación puede sustituirla. Que ningún experimento se debe realizar sin un objetivo claro. Que los científicos deben estar informados acerca de los experimentos de los colegas para no duplicar experimentos. Que los experimentos justificados deben llevarse a cabo con el menor dolor posible y que cada experimento deberá realizarse bajo circunstancias que den los resultados más claros, ¿verdad? Ya hay países, por ejemplo en Alemania, que se prohíbe el uso de animales en experimentos, ya sea con detergentes, tabacos, cosméticos, los transgénicos, ¿verdad? Y hay guías para uso y cuidado animal también. Ok. Entonces, aquí terminaríamos el repaso del curso introductorio, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho de que íbamos a solventar preguntas en relación a la guía 3 y 4. La verdad es que se les compartió videos explicativos en relación a ese contenido. Entonces, la idea es que ustedes vean esos videos, que vayan viendo y ubicando en su material los diferentes conceptos que se les han explicado, que están ahí en su guía, porque la presentación es de la guía, ¿verdad? Entonces, si gustan ahorita, podemos hacer una discusión en relación a las dudas que tengan de este material, ¿verdad? Yo no sé si lo quieren hacer a través del chat las preguntas o quisieran habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Así que pueden hacerlo. Alguien que ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, este contenido, pues, es un poco básico, ¿verdad? Que se mueve en los conceptos un poco simples, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cambios de estado, en donde tenemos la fusión, la solidificación, la vaporización, ¿verdad? La condensación, la licuación, la volatilización, la sublimación y la sublimación inversa, ¿verdad? Y cuando pasan de un estado a otro, se forman algunas constantes físicas en algunos materiales. Por ejemplo, cuando se está dando la fusión, acuérdense que la fusión es el paso del estado sólido a líquido. Entonces, cuando se está dando la fusión, hay una temperatura determinada a la que el sólido
empieza a realizar la fusión o empieza a fundirse. Entonces esa es una constante, eso no va a cambiar. Por ejemplo, ustedes han puesto varios casos en el grupo de puntos de fusión. Entonces, cuando el material llega a esa temperatura, entonces allí forma su punto, allí es su punto de fusión, ¿verdad? En el caso que está aquí del hierro, que cuando llega a los 1535 grados centígrados, entonces empieza a volver líquido, ¿verdad? Bien, con respecto a las propiedades intensivas y extensivas, y los ejemplos, las propiedades son las propiedades que están aquí en el material, ¿verdad? Fíjense que yo he estado comparando con la primera guía, porque también en la primera guía nos habla de las propiedades intensivas, ¿verdad? Entonces dice, las intensivas son las características propias que no dependen de la cantidad de la materia. Entonces dice que son las organolépticas, la composición química y las constantes físicas, ¿verdad? Como punto de fusión y densidad. Entonces, las organolépticas, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición, esas son intensivas, ¿verdad? Ahora, de las otras no nos dice si son intensivas o extensivas, ¿verdad? Entonces, y realmente yo lo que iba a hacer, porque tengo que investigar un poquito más, ¿verdad? En relación a esas otras, que más bien a mí me parece que todas son intensivas, ¿verdad? Porque igual las propiedades térmicas y eléctricas, esas se mantienen, sean mucho o baja o poco a la masa que tenemos, la propiedad siempre se da, ¿verdad? Entonces, las propiedades térmicas y eléctricas siempre son intensivas e igual la solubilidad, ¿verdad? Entonces, para mí, todas son intensivas, ¿verdad? Lo que yo había planificado era el viernes ponerles como, en relación a esa pregunta que tienen diferentes respuestas en el foro, ponerles información al respecto, ¿verdad? Entonces, la idea es que todos aporten en el foro durante la semana y entonces al final, si hay algo que está fuera, pues yo lo voy a aclarar. O en ese caso de la pregunta tercera, que hay diferentes respuestas, entonces lo aclaramos. Igual, si ustedes están seguros de su respuesta y la pueden fundamentar, pues pueden ponernos el link del material de donde sacaron la información, ¿verdad? La idea es que todos participemos. Este era un breve ejercicio, solo para distinguir. Son ejercicios que les ayudan a leer un poquito más o a buscar un poquito más de información, a tratar de comprender un poquito más los procesos viendo diferentes ejemplos. Y así ustedes pueden encontrar cosas con las que pues, puedan estar más familiarizados que lo que sale en el material. Entonces, por eso se les pusieron esos pequeños puntos en los que ustedes investigaran, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro aspecto sobre sobre lo que vemos aquí? Pero si ustedes ven los videos, pues todo está ahí explicado, ¿verdad? Todo es ahí. No, son conceptos un poco básicos los que trata esta guía. Dependiendo de lo que se vaya a poner en la otra semana sí, fíjense que no sé el horario en el que voy a tener disponible la otra semana, ¿verdad? Porque tengo otras actividades que me están chocando un poquito en la mañana, pero vamos a ver cómo está la actividad en el aula, ¿verdad? Porque nuevamente se va a poner otro material, otra bibliografía, ¿verdad? Y probablemente tengamos una reunión
en la que le demos explicación a la presentación, si no se han puesto videos, ahí vamos a ver. Y también es bueno que vean los videos complementarios, ¿verdad? Que habla sobre la tabla periódica, sobre el comportamiento de los gases, etcétera. Y con respecto a las otras preguntas de los ejemplos, pues ustedes pueden buscar todos los ejemplos que desean y plasmarlos, ¿verdad? Tratando de no repetir. Y sí les animo a que a los que puedan, que lo hagan a través del aula virtual para que ahí quede el registro de su actividad, ¿verdad? Y así como han hecho, ya sea que pongan foto, yo los leo y veo que están bien. Lo único que sí, en la tercera pregunta, que hay discrepancias entre unos y otros, ahí el viernes yo les voy a poner información al respecto. Una información complementaria, ¿verdad? Para que comprendamos más, ¿verdad? Ok. ¿Como alguna otra duda? ¿O llegamos hasta aquí? No sé, algo del tema que les costara. ¿O no? Todavía no nos han hablado de fecha del examen del curso introductorio y yo les había comentado que nos iban a dar una capacitación para la programación del examen y pues todavía no la hemos tenido. Entonces, pero ustedes sigan estudiando, sigan leyendo. O sea, hagan las dos cosas, vayan leyendo lo de materia y energía y sigan estudiando lo del curso introductorio. En la respuesta del foro de materia y energía, la respuesta del foro de la pregunta 3 de materia y energía la voy a poner el viernes. En ese foro. Así es que lo leen, ¿verdad? Y pues creo que para la siguiente semana ese foro quedaría oculto. Entonces la idea es que ustedes en esta semana pongan el aporte de esta semana, ¿verdad? Y estén pendientes el viernes para ver la respuesta, ¿verdad? Entonces, y en la otra semana se pondría otro foro u otra actividad, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? Uh-huh. Respecto a la guía 3 y 4, un corto. Fíjense que, bueno, debido a lo que tuvimos de la experiencia del corto de la semana pasada, ¿verdad? Y porque se esperaba que esta semana fuera el examen del curso introductorio, entonces no se planificó la elaboración de un corto, ¿verdad? Y aunque el examen, como ustedes ven, son de 5 preguntas, el problema es que siendo 530 estudiantes, el sistema siempre se va a saturar. Entonces necesitamos tener la programación correcta para que ya sea, se puedan realizar cortos o exámenes. Entonces por eso se optó porque la actividad en esta ocasión fuera un corto, fuera un foro. Ahora, si ustedes quisieran que yo les elaborara preguntas para que ustedes las contesten en la casa, puede ser, pero realmente no está programado a realizar un corto, ¿verdad? Pero usted puede hacer cuestionarios, ¿verdad? Pero ahorita no se ha programado eso todavía. Si se fuera a programar, yo les aviso, ¿verdad? Pero no está programado por los mismos inconvenientes que hemos tenido, ¿verdad? Pero digamos, si logramos hacer la programación adecuada y queremos hacer una prueba, pues podemos hacer otro corto, ¿verdad? La idea es siempre que haya una autoevaluación. Es decir, que ustedes tengan una manera de corroborar qué tanto entienden la temática. O sea, ustedes ven, este sistema se basa en lo que ustedes estudian, en lo que ustedes leen, en lo que nosotros les podamos explicar. Entonces, la idea es corroborar qué tanto logran comprender, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes ahorita no se animan a decir las dudas, pueden escribirme al chat del aula virtual, en el grupo de Facebook, en relación a cualquier duda que tengan. Pero si creen que manejan el concepto, o sea, acuérdense que deben de hacer sus repasos de distintas maneras, ¿verdad? Traten ustedes de explicar con sus propias palabras los conceptos. Digamos, hagan un listado el listado de los conceptos que hay en el primer tema del cambio de estado, y luego traten de explicarlo con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, así ustedes van a tener una medida de cuánto han comprendido, ¿verdad? O de cuánto entienden, porque cuando uno entiende algo lo puede explicar bien. Entonces, la idea es que ustedes traten de hacerlo así, ¿verdad? Entonces, al momento no se ha pensado hacer un corto. Pero igual, si ustedes quieren que hagamos algo más, pues podemos ver de qué medio se puede hacer, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta?